Entonces, por eso él se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, lo que va a hablar en el capítulo 1 de esta carta es impresionante, porque está hablando acerca de una generación que no le reconoció, una generación que no fue agradecida, una generación que caminó en tinieblas porque así lo decidió, pero que las buenas noticias tienen poder para transformar eso. Y entonces dice el verso 16, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, lo primero que está diciendo aquí Pablo es, no me avergüenzo del evangelio. Dile al que está a tu lado, yo no me avergüenzo de ser cristiano, hija de Dios, hijo de Dios, no me avergüenzo. Entonces, el evangelio es más allá que una doctrina o más allá que una religión. Y el tema de este día es el poder del evangelio de Cristo. ¿Cómo piensa una sociedad? Vamos a hacer una introducción para poder entender lo que está diciendo Pablo. El pensamiento de una sociedad lo define su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, la manera en que piensan sus líderes. Estamos terminando un sexenio, por ejemplo, hablando de política un poco, nada más voy a hablar en general, ¿verdad? No a favor ni en contra de nada ni de nadie, sino sencillamente lo que quiero decir es esto. La influencia de este gobierno, la influencia de sus líderes principales, la influencia en el día a día, en hablar en cadena nacional, en un canal donde todos tenían acceso a eso, ¿verdad? Y escuchar al líder principal definió la manera de pensar de mucha gente. Yo no sé si es la correcta o no, pero definió la manera de pensar. ¿Me estoy explicando? Entonces, el pensamiento de una sociedad lo definen lo que piensan sus líderes, sus gobernantes, sus doctrinas políticas, sus filosofías, tal vez la religión. Algunas naciones son gobernadas por sus líderes religiosos. Esas naciones de allá de Medio Oriente, de por allá, ¿verdad? Tienen una influencia muy fuerte de la religión y ello influye en su política y en todo lo demás. Entonces, la manera en que piensa una sociedad está definida por lo que piensan sus líderes. Aquí Jesús está planteando algo poderoso. Pablo está planteando algo poderoso. El evangelio es poder de Dios para transformar al que cree. O sea, lo que nos está diciendo Pablo, que hay una tremenda necesidad de experimentar un cambio. Necesitamos un cambio, porque las culturas y las sociedades que han vivido por años, y las podemos contar desde las primeras culturas que aparecieron, ¿verdad?, en la humanidad, nunca han podido transformar a una sociedad, nunca han podido traer una transformación. Entonces, la manera en que está pensando una sociedad tiene que ser transformada. Y los indicados o los llamados para hacer esta transformación es la iglesia. Tú y yo somos llamados a eso. Tú y yo somos llamados a traer una transformación a la sociedad. La manera que piensa una familia también está definida por estas cosas. Todos con un profundo anhelo de encontrar sentido y plenitud a la vida. ¿Cuántos quieren tener una buena vida, una vida correcta? Y todo tiene que comenzar desde el concepto que tú tienes de una buena vida. Porque algunos pueden pensar una buena vida es tener lana, tener dinero, ir a buenos lugares, viajar mucho, poder comprar todo lo que yo quiera. Y ese es mi anhelo en la vida. Familia, trabajemos para eso. ¿Y será eso lo que debemos alcanzar? ¿Será eso? Conozco gente tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Y ya, es todo lo que tienen y no tienen más nada. Y eso no les alcanza para la plenitud de sus vidas.
Entonces Jesús vino a anunciar a esta tierra un mensaje que se oía diferente a la forma de pensar que operaba en la sociedad. Una sociedad con mucho sincretismo o una combinación de filosofías, religiones, la influencia de Roma, la influencia de Grecia y la religión judía. Tanta mezcla de ideas. Y en medio de eso, Jesús aparece con un mensaje poderoso, transformador, lleno de señales. Y dice Pablo, no me avergüenzo porque es poder de Dios para transformar a todo el que cree. Sabes, en estos días estuve yo platicando con personas que vienen de otra nación, de otra cultura y que han practicado cosas. Y me preguntaban, estos retiros espirituales a donde fuimos fueron maravillosos. Nos hicieron tomar ahí un brebaje. Yo le decía, ¿qué tomaste? ¿Ayahuasca o qué otra cosa? Sí, eso. Es un té. ¿Sabes que es un alucinógeno? ¿A poco? Sí. ¿Y qué viste ahí? Y me dijo una serie de cosas que vio. Me dijo, sentí tanta paz, pero después ya no he podido dormir. Y le dije, ¿sabes lo que es un portal espiritual? No, y le tuve que explicar. Porque parece ser que al hombre natural no entiende las cosas espirituales y está buscando, anhelando. Si me auxilian aquí que anda haciendo, no sé qué problema tiene anda anhelando, ¿verdad? Llenarse de esa paz. Entonces, finalmente vemos el Evangelio es lo único que puede traer solución a la vida de las personas. Las personas buscan, gracias Noé, buscan cosas para saciar, cosas para solucionar. Esta depresión, esta situación, si me tomo estas pastillas, si voy a ver al terapeuta, si voy a hacer esto. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero cuando tú pones en primer lugar a Dios, llega un momento en que no tienes necesidad de esas cosas. Conocí una persona que estuvo mucho tiempo en terapia y se convirtió a Cristo. Y un día me dijo, pastor, ¿qué cree que me dijo mi doctor? ¿Qué? Que me quede donde estoy, que me hace mejor ir con los cristianos que ir con él. Claro, por supuesto, porque es poder de Dios para transformar. Entonces Jesús vino a anunciar a esta tierra un mensaje que se oía diferente, de una manera distinta, ¿verdad? Y que iba a traer una esperanza de cambio, un sistema de gobierno diferente. El mensaje del Evangelio es el anuncio de un reino, es el anuncio de un nuevo gobierno para tu vida. Yo no sé si tú lo sabías o no, pero toda tu vida te ha gobernado algo en tu interior, que está formado de costumbres, de tradiciones, de creencias, de maneras de pensar que aprendiste de los mayores, cosas que te fueron impartidas, que vienen de generación en generación. Todas esas cosas se alinearon para que tú tuvieras una manera de pensar, y luego fuiste a la escuela y en la escuela te enseñaron cosas también, tu profesión te enseñó cosas también, y así concibes la vida, así concibes la familia, así concibes cómo se deben tratar a las personas, porque así fuimos enseñados. Y resulta que eso no nos funcionaba, que eso no era lo que teníamos que hacer, y por lo tanto entonces viene un nuevo mensaje que trae un gobierno nuevo. En otras palabras, el ser cristiano me debe de hacer a mí consciente que hay un nuevo gobierno dentro de mí que me lleva a un cambio de vida. Amén. Cambio de vida, un sistema diferente, una mentalidad diferente, una visión diferente. Yo necesito entender lo que es tener visión. No podemos andar por la vida sin una visión. Entonces, mi identidad en el alma lo definían lo que pensaba, mi sistema de creencias, todo lo que yo creía de cómo era la vida,
¿verdad? Eso es lo que definía y yo lo hablaba, yo lo expresaba y mis emociones lo proyectaban. Y esa era mi identidad. Y el callado, pues es un callado, ¿qué quieres? No, él no. Oye, invítalo a la fiesta, que sea el animador. No, él no. ¿Y por qué decías que él no? Por su identidad almática. ¿Me expliqué? Ahora piensa en ti. A ver, pues yo, ¿de cuál soy? Y si no estás consciente cuáles son esas áreas que deben de ser transformadas, tu esencia no va a cambiar. El que es sanguíneo va a ser sanguíneo toda su vida porque eso es genético. Lo heredaste. Lo heredaste. Ay, ¿cómo quisiera ser alegre como tú? No, mejor identifica cuál es tu temperamento y sácale el mejor provecho a ese temperamento. No eres alegre como ese, que se ríe de todo y que todo. Ok, pues así es. ¿Qué quieres hacer? Reclámale a él, Señor, pues ¿por qué no me diste un poquito de lo que tiene tiene en exceso? Pero el problema no es ese. Todos los temperamentos, todos tienen cosas buenas. Todos. El asunto es que deben de ser gobernados y controlados por el Espíritu Santo. Y por eso mi identidad espiritual es donde influye la palabra, influye el Espíritu Santo, es donde la fe está dando a luz cosas nuevas y tiene poder para transformar mi alma. Y mi alma empieza a ser renovada, reformada. Yo pensaba así, ahora ya no pienso así. Yo hablaba de esta manera, ahora ya no hablo de esta manera. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Sí? Antes decía de 10 palabras, 9.5 eran groserías. Es un ejemplo. De hecho, a mí nunca me gustó decir groserías. No las decía. Nunca lo escuché de mi mamá, ni de mi tía, ni de mi abuela. Nunca. De los tíos sí, pero de ellas no. Y luego no me gustó más leer, me gustó más aprender muchas palabras nuevas de libros y en fin. Entonces yo decía, pues no hay necesidad de decir groserías. De repente se salía una, ¿no? Pero no era algo que me caracterizaba, ¿ok? Pero aún ahí yo vi cambios. Entonces, evalúate. Todos necesitamos reflexionar, evaluar y decidir en todas las áreas. Reflexiona qué áreas de tu vida necesitan ser renovadas porque el Evangelio de Dios es poder para transformar a todo aquel que cree. Y no podemos seguir con las mismas formas de pensar de muchos años de tradición, porque mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo eran así y no necesariamente que es una buena manera de pensar, ¿me explico? Y con todo el amor del mundo, yo tuve que deshacerme de ideas que la abuela me sembró. Y amé a esa mujer mucho. Fue una segunda madre para mí. O a lo mejor primera, porque mi madre todo el tiempo trabajando porque había necesidad con 5 hijos. Entonces ella no podía ser mamá, pero la que fue mamá fue mi abuela. Aunque mi madre nos expresaba mucho amor. ¿Me explico? Entonces tenía a la abuela y tenía a mi madre. Y yo tuve que deshacerme y luchar con algunas cosas que no ayudaron. Mi madre era una excelente mujer, maravillosa, pero tenía un temperamento muy afable, muy flemático, era muy permisiva en todo. Ese fue un problema para nosotros, porque no desarrollamos carácter. El carácter lo tuve que desarrollar caídas, chipotes y trancazos, y tuve que desarrollarlo así. ¿Pero qué no es mejor que nos lo enseñen en casa? Cuando es no y cuando es sí. Y esto es lo correcto, estos son los valores, estos son los principios. No mientas, no hagas esto, haz esto. Pero bueno, Dios tuvo misericordia de mí, me enseñaron las situaciones de la vida. Pero el Evangelio es poder de Dios. El reino de Dios comienza a tomar lugar. Yo pregunto, ¿qué tanto le has permitido tomar lugar al reino de Dios en tu vida? ¿Qué cosas que tú lees en la Biblia, que hablamos aquí o en los discipulados, tú ya las estás viviendo? ¿Cuáles son esas cosas que ya las estás viviendo? ¿Cuáles son?
Estaba con el nieto ayer, estábamos desayunando. Es una bala ese chavo, va a cumplir 6, tiene 5 años y medio. Y me dice, oye abuelo, mi mamá me llevó a la iglesia allá, camino al cole, así le llaman al colegio. Y me llevó y pasamos por uno ahí donde cantan a Dios y todo eso. Ah, qué interesante. Y le pregunté a mi mamá, ¿para qué es eso? Ah, bueno, es que están cantándole a Dios. Ah, quiero entrar. Y entonces entró. Y ahí empezó a observar todo. Y le dije, ¿y te gustó? Y me dice, sí. Y el señor ese que estaba allá adelante dijo que si querían oración para que reciban a Jesús en su corazón. ¿Y tú qué hiciste? Ah, yo me puse mi mano aquí y yo lo acepté en mi corazón. Y entonces le digo a mi hija, oye, ¿estás oyendo lo que me está contando? Ah, sí, papá, no hemos hablado de ese asunto. Dice, ¿de dónde salió? Ahora quiere que lo lleve a la iglesia. Le digo, aquí está Dios. Y claro, nuestras oraciones. Aquí está. ¿Qué vas a hacer? Sí, pues lo voy a tener que llevar. No, es que no lo digas así. Tú conéctate otra vez, reconéctate. ¿Me explico? Porque las nuevas generaciones, Dios está dando una oportunidad a ellos. Entonces, es poder de Dios para transformar a todo aquel que cree. Tus oraciones no son en vano. Tus oraciones tarde o temprano van a rendir un fruto poderoso. Tal vez tú veas, aquí no hay nada que hacer, mira, todavía se pone peor la cosa con o con esta, ¿verdad? Entre más oro, más se pone peor el asunto. Tú sigue orando, tú sigue hablándole, tú sigue pensando, declarando y entendiendo que algo va a ser en la vida de ese hombre, de esa mujer, el Señor. Entonces, desarrollar la mentalidad de reino significa que tú vives en este mundo, pero no te ves como te ve el mundo, ni te mides con la misma medida que te mide el mundo. Tú estás bajo otros principios y otros valores que están por encima. Y por estar por encima y por tener un espíritu mayor que el que está en el mundo, tú puedes tener influencia, puedes tener gobierno en las áreas donde tú te desarrollas, donde tú vives. El Salmo 36:9 dice, Salmos 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. O sea, hace rato cantábamos, ¿verdad? La pastora nos estaba llevando a ese canto, que el que ha pisado el lugar santísimo. ¿Cuál es ese? La gloria, la presencia, la misma presencia de Dios. El que ha estado ahí no vuelve a ser igual, no vuelve. Y todo el tiempo va a anhelar eso y clamará por la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en su luz, en esa fuente de vida, creo que yo tengo la versión internacional, pero Reina Valera 60, ¿sí la tienes ahí? Ah, ok. En ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. ¿Qué está diciendo? La luz significa vida y verdad. Entonces, en él está el manantial, dicen otras versiones, un manantial, una fuente donde inicia, donde no termina nunca, donde nacen, ¿verdad? Y entonces dice, en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es una fuente de vida, es una fuente de verdad, es una fuente de respuestas. Necesitamos ver la perspectiva práctica, poderosa, espiritual del Evangelio. Y es lo que está tratando de transmitir Pablo diciendo, no me avergüenzo. Muchas filosofías se levantarán, mucha gente se levantará a burlarse de mí, de mis palabras, pero yo no me avergüenzo porque es una fuente de vida, es una fuente donde la sustancia de Dios entra en aquel que cree y puede traer una transformación. En ti está la fuente de la vida. Ahora, esa fuente ya se metió en ti. Ya está en ti. Voltea al que tienes a tu lado y velo y dile, oye, pues proyéctalo, si ya está en ti. Ya está. Ya está esa verdad profunda en ti. Entonces, la identidad del alma
ya no está definida por cómo te fue en la vida, o lo que dijeron de ti, o lo que opinaron de ti. Está definida por el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios. Entonces, en tu espíritu hay una fe, hay una nueva naturaleza que está absorbiendo el mensaje. En plena certidumbre de fe, dice el apóstol Pablo, está absorbiendo, y hay una función en tu espíritu que se llama la conciencia. Ahí estás consciente de la fe, ahí estás consciente de las cosas que no se ven. ¿Cómo podemos entender lo que no se ve? Hebreos 11:3. ¿Cómo entiendes lo que no se ve? Reina Valera 60, por favor, Hugo. ¿Cómo se puede entender lo que no se ve si no lo estoy viendo? Y al hombre natural le parece locura, porque se ha de discernir por el Espíritu, dice Pablo. Pero mira lo que dice aquí Hebreos 11:3. Por la fe, ¿qué dice? Entendemos. Por la fe entendemos. Yo no puedo entender cómo alguien en cáncer terminal, fase 4, con sus horas contadas, es sanado. El médico no lo puede entender. No se puede entender eso. ¿Cómo se entiende? Por la fe. La ciencia no puede entender cómo inició todo, pero no puede explicarlo. Los científicos dicen hubo una explosión y a partir de esa explosión empezó la vida. Pero lo que estaba antes de la explosión, ¿quién lo creó? Y entonces se hacen bolas, ¿verdad?, con sus teorías y no pueden entender y quieren razonarlo y no pueden entenderlo. En Suiza hay un aparato que da vueltas así, no sé cómo se llama, si ustedes saben, ilústrenme. Y se trata de crear la materia nueva, y quieren crear nueva materia. ¿Y qué crees? No lo pueden lograr. No se puede crear materia nueva. Entonces, la ciencia se ha llegado a un límite donde dice, ¿a partir de qué comienza todo? ¿Quién creó todas las cosas que existen? ¿Qué había antes? ¿Quién creó al creador? Y ese tipo de preguntas. Y entonces es muy fácil decir, ese libro es para ignorantes, ese mensaje es para ignorantes, ese mensaje es para esos religiosos que tienen una mente limitada. Yo, la ciencia. Pero la ciencia no me puede explicar dónde comienza todo. Isaac Newton llegó a una conclusión donde dijo, no podemos explicarlo. La materia ya está creada, no se crea ni se destruye, se puede transformar. Pero no hay forma de crear materia nueva. Se iban descubriendo nuevos elementos, y que el titanio y el que no sé qué, y el estroncio y todos esos se van descubriendo, pero ya existen. La tabla periódica de los elementos químicos va aumentando porque se van descubriendo, no se van creando. ¿Me expliqué? Y eso a mí me da un mensaje poderoso. El Evangelio es poder de Dios para transformar a todo el que cree. ¿Ven? Así es que decíamos ahí que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra. Dice así más o menos, ¿verdad? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que vemos tuvo su origen en lo que no se veía. En otras palabras, lo que se ve es gobernado por lo que no se ve. Y a Adán le dieron esa capacidad de poder gobernar en un mundo natural que acaba de crear Dios y lo puso sobre la tierra para que la gobernara. Toda autoridad, todo poder y una naturaleza que era posible lograrlo. Pero él tenía libre albedrío. En su alma hay libre albedrío. Mente, emociones y voluntad. La voluntad es libre albedrío. O sea, Adán podía decidir qué hacer y qué no hacer. Él no tenía el conocimiento de todo.
Él todavía no sabía cómo funcionaba la vida, así que necesitaba estar conectado al Creador, porque el Creador le iba a enseñar, le iba a instruir, lo iba a formar para que él obedeciera, y en cada acto de obediencia él iba creciendo en justicia. Adán no era justo. Entonces, cuando Adán desobedece, dice que entró el pecado, dice la Escritura, y por el pecado entró la muerte. Esto fue una tragedia terrible que a todos nosotros nos alcanzó, porque nacimos en esa condición caída, nacimos en esa condición de desventaja. Y entonces hace su aparición una influencia, un personaje llamado Satanás con todos los demonios que comienzan a tener gobierno sobre la humanidad. Y Satanás lo revela cuando la Biblia nos describe que Jesús está en el desierto y tiene una confrontación con Satanás, y Satanás le dice: adórame a mí. Si yo tengo tu adoración, yo te daré todos estos reinos que a mí me fueron entregados. Dios no se los entregó, Adán se los cedió. Entonces, el príncipe de este mundo gobierna las culturas, gobierna las filosofías, gobierna los pensamientos, y los hijos de Dios deben de estar conscientes que hay un nuevo gobierno que se quiere establecer a través de nosotros, que es el reino de Dios. Y por eso dice: el evangelio es poder de Dios para transformar a todo el que cree. Amén. O sea, ¿es posible? Claro. Es que usted no sabe en el trabajo, es nefasto lo que está pasando ahí, unos con otros se meten entre ellos, hay drogas, hay esto, hay lo otro, mejor que Dios, cámbiame de trabajo. No, estás ahí con un propósito. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para transformar. Isaías 55, 8 y 9. No es suficiente desear lo mejor para tus hijos. No es suficiente ser muy general y decir: yo quiero que se conviertan en hombres de bien, mujeres de bien. Claro, está bien eso, pero no es suficiente. Necesitas tener una visión clara acerca de ellos, de tus generaciones. Observa sus talentos, observa sus capacidades, fórmalos. El talento no es suficiente. El talento debe de tener una base, un fundamento de carácter, de valores, de principios. Si ese hijo tuyo es muy seguro de sí mismo, si ese hijo tuyo tiene una autoestima correcta, si ese hijo tuyo tiene valores, principios, sus talentos se van a potencializar. Isaías 55, 8 y 9 dice: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Todo esto está contenido en el evangelio de la salvación. Es un cambio de vida, es entender por qué nací, para qué nací, por qué estoy en esta familia, por qué viví en esta nación, por qué no nací güero, de esos que nacen allá en Suiza, ¿verdad? Ojo azul, de esos que en las Olimpiadas los ves y dices: órale, así yo estaba antes. No, soy Mexican people. Y orgulloso de serlo. Y tenemos un tremendo potencial como nación. Escuchaba a un profeta el otro día que decía estas cosas y tuvo sentido lo que empezó a decir, porque decía: es el tiempo para México. Y Dios le dio esta palabra y decía: en Estados Unidos, la nación americana fue fundada por cristianos. Las 13 colonias que iniciaron la Unión Americana eran cristianos. Y ahí se establecieron los cristianos, y bajo fundamentos de los principios de Dios establecieron su constitución, sus leyes y todo eso. Y Dios estaba con ellos.
Y muchos avivamientos, la mayor parte de los avivamientos que son manifestaciones sobrenaturales de Dios en una iglesia, en un lugar, la mayor parte han sido en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido como un semillero, de ahí se han proyectado a todo el mundo de misioneros, de profetas, de evangelistas, que han ido hasta África y que han causado algo impresionante. ¿Por qué? Porque ahí nació en la Unión Americana el mover, ¿verdad? Y ellos tienen revelación, la revelación más tremenda, los libros de revelación y todas esas cosas han sido de gente que Dios usó en Estados Unidos. Y entonces él decía que el Señor le mostró proféticamente que nosotros estábamos en medio de dos naciones donde Dios se mueve con poder. Una es Estados Unidos, que la revelación es una fuente ahí de revelación, y la otra es Guatemala, donde lo sobrenatural, donde la gente de Guatemala, los cristianos en Guatemala aman la presencia de Dios, aman lo sobrenatural, aman la gloria de Dios. Y entonces este hombre, este evangelista decía, y Dios me mostró que estamos en medio de estas dos manifestaciones poderosas a nivel nación, en donde hay revelación, donde hay un mover de Dios, pero también donde hay adoración profunda, donde aman profundamente a Dios. Los guatemaltecos aman profundamente a Dios. Y en medio de estas dos cosas, Dios va a manifestar su gloria, y la nación es México. Y México entonces mostrará revelación, mostrará entendimiento y sabiduría de la palabra, y mostrará la gloria de Dios. ¿Qué nos espera para esta nación? ¿Qué es lo que nos espera? Y no estoy diciendo que no te ocupes de tu familia, por supuesto, pero no es todo. Cuida bien a tus hijos, cuida bien a tu esposa, a tu esposo. Hazlo, es necesario. Somos llamados a cuidar de nuestra familia. Pero hay algo más allá, que Dios resuelva mis problemas. Somos una iglesia que tiene un llamado en México para manifestar su gloria. Y es poder de Dios. Ahora, imagínate entonces, dice aquí, mis pensamientos no son los tuyos, son más altos. Y por eso yo le decía a Brandon y a los chicos que estaban aquí, ¿cómo te ves en 10 años? Y si viniera un profeta que puede ver allá adelante, Dios le permite ver, y viene y te dice, hey, tú vas a ser uno de los gobernantes de esta nación, de mucha influencia, vas a ser un empresario con mucha influencia en esta nación y a nivel internacional, vas a captar las miradas del mundo. Y entonces se quedaría así ese joven, ¿como yo? ¿A qué horas? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Pero esos son los pensamientos de Dios. Porque sus pensamientos están conectados a su diseño. Y Él diseñó un plan, diseñó una vida para cada uno de nosotros. La Escritura dice que somos predestinados. Hay un destino que ya se planeó en el cielo y tú naciste para cumplirlo. Amén. Por eso está diciendo aquí, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos. Y cuando el enemigo te ha hecho creer que no vales, que no lo lograrás, que estás limitado, que no hay dinero, que no hay posibilidades, que mira a tu alrededor y puros mediocres allá y puros mediocres acá y jamás lo lograrás. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo está diseñado para eso. Ese es el mensaje que me quiere dar este mundo. Y entonces yo voy a salir adelante, no importa que tenga que pecar, no importa que tenga que ser corrupto, yo tengo que lograrlo. Ese es el mensaje del enemigo, pero el mensaje del reino es diferente, es poder de Dios para transformar a todo aquel que cree. Así es que si no alcanzas a verte dentro de unos años allá adelante, habla con el Espíritu Santo. Es importante que tengas una visión acerca de tu vida, de tus hijos. La mentalidad del reino nos revela cómo son los caminos de Dios, sus planes, su asignación, su propósito. Y Pablo está diciendo, el justo por fe vivirá. Ya me justificaron, ahora debo de entender qué significa ser justo. ¿Qué es eso de ser justo? Porque si no me voy a sentir indigno.
Y si yo me siento indigno de que Dios me dé algo, de que Dios haga algo conmigo, entonces le estoy diciendo, no tengo la justicia suficiente para merecer lo que tú me quieres dar. Pero espérame, me voy a portar bien para tener la justicia diferente, la adecuada para que tú me puedas bendecir. Ahora sí me voy a esforzar para ser justo. Ahora sí me voy a portar bien, Señor, y vas a ver que sí, ahora sí me lo voy a merecer. No funciona así. Es por fe. O lo crees o no lo crees. Pero es poder de Dios para transformar a todo aquel que cree. Nunca pienses, este error tan gacho, tan feo, tan garrafal que acabo de cometer, me está dando un mensaje: no eres digno de que Dios te bendiga. Mira lo que acabas de hacer. Nunca permitas eso. ¿Y entonces qué hago? ¿No hago nada? No, sí, tienes que arrepentirte. Arrepentimiento y confesión del pecado. Pero nunca permitas que el diablo, el enemigo, las personas, un mensajero de Satanás te diga: ¿y eso que eres cristiano? No, hombre, mejor yo me quedo así. ¿Alguien está entendiendo el mensaje en este día? Sí. Sus caminos son accesos a un destino, a un futuro planeado para ti. Y como son más altos y como son más grandes, yo necesito estar conectado con Él para entender esos caminos, para saber cuál es la ruta de ese camino. Comienza a hacer lo correcto. No dejes de congregarte. Métete a un discipulado para que aprendas, crezcas. Comienza a hablar con Él todos los días. Abre espacios para Él. Aprende a ser agradecido. Son tantas decisiones que podemos tomar, porque sus caminos son más altos. Y el único acceso a esos caminos es comenzar a hacer lo correcto, obedecer a la fe, obedecer a lo que estás entendiendo ya.